Vamos a pasar ahora la palabra, hermano. Le voy a pedir que vaya al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Si usted quiere saber el tema, hermano, y lo quiere apuntar, bien haría. El tema de hoy es el verdadero significado del bautismo en fuego. Antes de comenzar, me gustaría hacerle una pregunta a usted. A ver si usted sabe. Le voy a preguntar a los más viejos en el Evangelio. Por ejemplo, a Pepe, ¿qué entiendes tú por el bautismo del fuego? ¿De acuerdo a lo que te han enseñado? Otro que me quiere decir qué significa el bautismo en fuego. Fíjese, le voy a decir algo importante, hermano, que usted debe entender. Desgraciadamente, la religión nos engañó. Y hoy vamos verdaderamente a darnos cuenta del verdadero significado del bautismo en fuego. Mucha gente cree, no, es que está lleno de fuego, hermano, porque está bien bautizadote en fuego. No saben ni lo que están hablando. Uno de ellos, de lo que nos han metido esas ideas, hermanos, son los pentecostales. Es gente emocionalista que no tenga mucho cuidado. No, cuando tú traes fuego, lengua, esto, lo otro, y que acá es mentira. Tenemos que entender las cosas que no son así. Por eso hoy vamos a hablar un poco de esto. De hecho, hoy nomás le voy a dar una parte como una introducción, porque quiero hablarle poco a poco de esto. Yo le voy a decir una cosa: lo que nos enseñó a nosotros la religión es una mentira acerca del fuego. Por eso hoy quiero que usted ponga atención y usted lo vea escrituralmente, para que usted se dé cuenta que no es a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Mucha gente dice, no, es que esto no es el espíritu, hermano, y esto, lo otro. No. Tenemos que ver de qué se trata, ¿sí? Mire, por ejemplo, yo quiero primero llevar este versículo. Dice, fíjate lo que está diciendo Juan el Bautista: yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Yo creo que nosotros, hermanos, ya les hemos enseñado una y otra vez que ese es un paso de obediencia que todo el que hemos sido llamados por Dios tenemos que dar ese paso, ¿no? Porque la palabra dice, y el que creyere el Evangelio será bautizado. ¿Qué quiere decir? Que es una obra de la fe. Cuando yo he creído, doy ese paso a las aguas bautismales. Les hemos enseñado lo importante, hermano, que para dar ese paso primero tenemos que tomar una decisión determinante de renunciar al mundo, al pecado y a nuestra propia voluntad. Desgraciadamente, hermanos, muchos no solamente bajaron a las aguas bautismales por haber tomado esta decisión, solo bajaron porque los invitaron. En realidad nunca entendieron el paso de fe que iban a dar al bajar a las aguas bautismales, porque es un paso de fe, bajar a las aguas bautismales. Pero ese paso de fe, hermano, está hablando de fe, de creerle al Señor. Si vamos a ver ese paso de fe, porque el bautismo solo es una señal que nosotros le demostramos a la gran nube de testigos espirituales, ya sea demoníacos, de ángeles o de seres humanos, que nos van a ver el paso de fe que vamos a dar. Pero antes de ello estamos declarando que estamos renunciando al mundo, al pecado y a nuestra propia voluntad. Y al bajar a las aguas es la señal que verdaderamente nosotros estamos dando un paso de fe de una forma determinante, renunciando al mundo, al pecado y a nuestra propia voluntad. Desgraciadamente, hermano,
bajamos a las aguas y seguimos haciendo lo que nos pega nuestra reina gana. Dice, una sola fe, un solo bautismo. Por eso debe ser una decisión determinante. Una sola fe. Desgraciadamente bajamos claudicando. Pero fíjense lo que dice. Por eso Juan decía, yo le doy bautizo ¿para qué? Para arrepentimiento de pecados. Por eso cuando vamos nosotros a bajar, renunciamos al mundo, renunciamos al pecado y a nuestra propia voluntad. Por eso cuando nos bajan, morimos al mundo, morimos al pecado y morimos a nuestra propia voluntad. Fíjense lo que estoy diciendo. Ese es un paso verdadero de fe. Entonces ya nos acuesta en el agua. ¿Y qué significa? Muerte, participar de la muerte de Jesús. Entonces ya el pecado ya no debe reinar, no debe de gobernar nuestra vida. Estamos en el mundo, pero ya no debemos de estar enredados en las cosas de este mundo. Ahora yo ya no debo hacer mi voluntad, estoy muriendo mi voluntad, ahora estoy siendo levantado en una nueva vida. O sea, ya no voy a practicar el pecado, ya no voy a hacer mi voluntad, ahora es la del Señor. Y después de eso, hermano, viene el bautismo del Espíritu Santo. Podemos ver a Jesús, hermano, que Jesús fue y se bautizó con agua. Juan lo bautizó para arrepentimiento de pecado. Jesús no tenía pecado, pero era un paso de obediencia. Después del bautismo en agua, sale del agua, se abren los cielos y viene el bautismo del Espíritu. De hecho, Juan ya había recibido revelación. Digo, sobre que en vez de ser el Espíritu Santo, ¿y qué dijo Juan? Yo doy testimonio de Jesús, porque el que me envió me dijo sobre que en vez de ser el Espíritu Santo y permanece en él, ese es que nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, mi hermano, por eso Juan decía, yo la verdad os bautizo en agua, pero ahí viene alguien detrás de mí que yo no soy digno de qué. Él me está diciendo, ¿no? Pero el que viene de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Mira, está hablando calzado, porque vamos a hablar del calzado. Dijo, yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él os bautizará el Espíritu Santo y fuego. Qué maravilloso es esto, hermano. Yo me sorprendí. Por eso yo te estoy diciendo esto, hermano. Tenemos que entender Espíritu Santo. Cuando tú recibiste el Espíritu, hermano, se abrió la puerta al mundo sobrenatural. Fíjate lo que le estoy diciendo. Vinieron las lenguas. Porque en el momento que recibiste el Espíritu también te dieron el don de lenguas. Por eso Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí. Fíjate lo que dice, venga a mí y beba. Y de su interior correrán, dice, ríos de agua viva. Y dice que esto hablaba de quién? Del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyesen en él. ¿Por qué Jesús estaba diciendo esto? El Espíritu Santo iba a venir sobre toda carne, porque ya lo había profetizado por él. Dios dijo, yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Ahí no está hablando del fuego, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Fíjate lo que estamos diciendo, yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Claro, que la carne que tenga fe. Fíjese lo que le voy a decir. Yo me sorprendo de esta realidad, hermano, que Jesús no venía a anular la ley ni los profetas. No venía a abrogar la ley. ¿Qué venía a hacer Jesús? A cumplirla. Por eso Jesús le era necesario morir. ¿Morir para qué, hermano? Para poder derramar su sangre, o sea, ser herido, golpeado, para poder derramar la sangre. Para primeramente podernos redimir, para poder pagar el precio y hacer posible que una vez más, hermano, viniera el Espíritu Santo.
Porque acuérdense que el Espíritu Santo le fue quitado del pecado. Solo venía el Espíritu Santo sobre la persona para darles el poder y cumplieran con ciertas tareas. Esto pasó en el Antiguo Testamento, después de haber pecado Adán y Eva. Pero antes, el Espíritu Santo, dice mucha gente, no, es que el Espíritu no existía. Claro que existía, ya se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo es quien enseñó, quien dotó de sabiduría a Adán y Eva, los llenó de sabiduría. Fue quien los formó, quien les fue enseñando, les fue revelando lo del Padre. Pero cuando pecan, fue quitado todo, perdieron el reino, perdieron el Espíritu, todo les fue quitado. Por eso Jesús era el que venía para poder restaurarlo todo. Y yo lo que te quiero decir, hermano, Adán lo perdió, y ya después el Espíritu venía solo sobre ellos, les daba el poder para cumplir con ciertas tareas. Tú y yo podemos leer la Sagrada Escritura y nos van a dar cuenta que venía el Espíritu, les daba el poder y cumplían con los mandatos de Dios. Por eso la palabra que está diciendo Juan, a mí el que me envió me dijo, sobre quien vea descender y que permanece en él, ese lo bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Fíjate qué diferencia, ¿no? Pero Jesús tenía que venir, hermano, y derramar su sangre para podernos redimir del pecado. Porque el pecado fue el que hizo que el Espíritu fuera abortado de Adán y Eva y de toda la raza humana. Por eso Jesús venía a derramar la sangre y hacer posible que una vez más, cuando la derramara, pudiera regresar, pudiera ser restaurado. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y esto es lo que estaba pasando. Mire, yo les quiero explicar esto muy bien para que lo entiendan. ¿Estamos bien? Jesús fue bautizado en agua. ¿Por qué? Porque es la ley, ¿no?, que dice la palabra, no es y al que creyera el Evangelio que dice, será bautizado. Pero también hay una promesa, ¿no? La promesa es que después de ese paso o antes de ese paso, Dios sabe lo que Él quiere. ¿Sabe qué? Yo soy testigo porque Dios me ha usado y Dios ha bautizado con el Espíritu Santo a mucha gente antes de bajar a las aguas bautismales. Soy testigo de eso. Simplemente, hermano, cuando Cornelio, guiado por Dios, que le envió a Jope donde estaba Pedro, y luego le llamaron a la casa de Cornelio, y Pedro no quería ir, ya ve la bola de pretexto y religiosidad que todavía en él. No, es que yo no, ninguna cosa inmunda, ya Dios le explicó, no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Él no entendía todavía el gran poder de la muerte de Jesús, del derramamiento de sangre. Porque Jesús dijo que en el momento que derramó la sangre y nos limpió todo. Además era algo tremendo, hermano, que un judío o un israelita se juntara con quién, con un gentil. O sea, esto como que no congeniaba con ellos. Pero ¿sabe qué? El Señor dijo, no dudes en mí. Y lo que pasa es que cuando Pedro ya llegó a la casa de Cornelio, le da el testimonio de todo esto, hermano. Pedro empezó a hablarles. ¿Y qué crees que pasó? De repente fueron bautizados en el Espíritu Santo y todavía no eran bautizados en agua. Esto te estoy diciendo, hermano, para que te des cuenta de esto. ¿Por qué? Porque mucha gente primero no tiene que bajar a bautismarle, porque si no va a no recibir el Espíritu Santo. Acuérdate que Jesús primero fue al agua y luego después vino el Espíritu Santo. Hermano, Dios se lo derrama como Él quiere y a la hora que Él quiere. No es de acuerdo a lo que yo pienso, en lo que yo creo. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, entonces tenemos que entender, hermano, que tenemos que bajar a las aguas como un paso de obediencia a las aguas para arrepentimiento de pecados, ¿sí? Pero también vamos a abrir la promesa. Uno la recibimos antes de bajar y otros después de bajar. Yo me he dado cuenta, hermano, de gente que en cuanto la sumerge al agua, sale hablando en lenguas. O sea, si te das cuenta, unos en el momento que los bajan y los levantan, salen hablando en lenguas. Y otros los bautizan y al tiempo hablan en lenguas. O sea, son bautizados. Porque hablar lengua es un don. Pero yo lo que trato de decir, hermano, bueno, ya hablamos del bautismo en agua, el bautismo en espíritu. ¿Y entonces qué significa el fuego? El bautismo de fuego. ¿Para
qué cortina de fuego. ¿Que no estamos ya bautizados en el Espíritu Santo? En el fuego. No, hermano, el fuego es algo muy especial. El fuego, mi hermano, tiene que limpiarte de toda esa mala historia de inmundicia, de pecado, de maldad, antes de venir con los pies de Jesús. Por eso yo quiero ir a Éxodo 3, 5 y 6. Vamos a leer esto. ¿Quién más? Desde el 1, póngame, al 6. ¿Qué dice? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Díselo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, que dice tierra santa, es el 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dice lo que le voy a decir, hermano. Dios es un Dios de casualidad. ¿Tú crees que fue una casualidad que estuviera viendo una zarza? Yo quiero hacerte entender esto, hermano, porque es lo que Dios me estaba poniendo. Hermano, cuando la zarza empezó a arder, Dios lo estaba llamando. Dios lo estaba llamando. ¿Por qué? Porque cuando la zarza estaba ardiendo, Moisés acudió al llamado de Dios. Fíjate lo que te voy a enseñar. Entonces la zarza es un significado de un llamado. No sé si tú me entiendes. Un llamado genuino. ¿Por qué, hermano? Porque cuando llegó a la zarza, tienes que entender esto. Cuando llegó a la zarza, le habló Dios. Por primera vez, después de muchos años, Moisés escuchó la voz de Jehová. Dice lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando Moisés escucha, hermano, la voz, es una señal de un llamado genuino por el mismo Dios de los cielos. ¿Qué tremendo es eso? Pero dice, entonces el llamado, hermano, de Dios a Moisés fue un llamado de fuego. Por eso vamos a hablar hoy del fuego de los últimos tiempos, hermano, porque trae un tremendo significado el fuego. Lo hemos malinterpretado, pero hoy yo le voy a dar el significado del fuego. Entonces, es una señal, hermano, el fuego, de un llamado genuino. La voz, hermano, de entre medio de la zarza es una confirmación del llamado genuino. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos que entender y comprender que tu llamado tiene que ser genuino. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que entender, por ejemplo, un ejemplo. Si tú te das cuenta, Elías iba por su camino, ¿sí o no? Y dice que de repente vino palabra de Jehová y dijo: regrésate por tu camino. Ve y busca a Hazael, busca a Jehú y los unges. Uno de rey sobre Asiria y el otro sobre el de Israel. Y luego te vas y buscas a Eliseo y también lo unges como profeta en tu lugar y vas a ser tu sustituto. Yo ya fue con Hazael, lo ungió sobre Israel de ese lugar que le acabo de decir, y luego ya fue con Jehú y lo unge como rey de Israel, y luego se va sobre Eliseo. Eliseo dice que estaba dando con 12 yuntas de bueyes, ¿no?
Estaba arando, estaba trabajando. Para él era una gran costumbre trabajar la tierra. Era un oficio ya de antaño para él. Pero en ese momento, hermano, que llega y que estaba arando y él tenía la última. Cuando llega Elías con él, le pasa el manto. El manto, hermano, es una señal también de un llamado genuino. Pero aquí el Señor me enseñó algo, hermano, que no te lo muestra con Moisés, pero te lo va a mostrar con Eliseo. Entonces fue un llamado genuino. Por eso, hermano, vemos que Eliseo, cuando ya se dio cuenta que era un llamado genuino, ¿qué le dijo a Elías? Deja solamente voy y beso a mis padres, o sea, déjame despido de ellos. Y cuando regresa, hermano, dice que venía, ¿cómo quiero decirte? Venía con una actitud sin vacilar y deseoso. O sea, apasionado. Porque él sabía que el llamado era genuino. Y ese llamado, hermano, a él lo apasionó, lo llenó de gozo. Por eso él, sin vacilar y deseoso, corrió tras Elías para servirle. ¿Por qué? Porque él entendió que lo estaba llamando no era Elías, era Dios. Un llamado genuino. Por eso él fue y se despidió, por eso él mató el par de bueyes, por eso con el arado coció la carne y la repartió al pueblo y corrió tras Elías, pero con pasión, deseoso de servir. Yo lo que te quiero decir, hermano, aquí es algo importante. Cuando Eliseo, hermano, corrió tras Elías para servirle, también iba a venir fuego sobre él, Eliseo. Pero el fuego, mi hermano, es para procesar. El fuego es para limpiar, es para purificar, es para prepararte, para que tú seas apto de poder llevar a cabo, hermano, el llamado. Por eso, hermano, cuando Dios llama a Moisés, lo es un llamado de fuego. Y el Señor me decía, el llamado que yo les he hecho a ustedes también es de fuego. Por eso decía, ahí viene alguien detrás de mí. Yo la verdad lo bautizo con agua, pero ahí viene alguien detrás de mí, que lo voy a cargar con el Espíritu Santo y dice, y fuego. ¿Qué quiere decir? También tus llamados de fuego. Y lo que Dios me quiere decir hoy, hermano, que ese fuego no es lo que nos han hablado. Ese fuego, hermano, va a traer juicio sobre tu vida. Miren, no me lo va a creer. El otro día se acerca Sofi y Alejandro y me dicen, oye, es que Sofi soñó esto que le venía juicio a Alejandro de la música. ¿Y eso es esto? No lo entendieron, pero hoy lo voy a entender. Y no solamente a ellos, porque cuando Dios muestra a mujeres, está hablando de iglesia. Entonces quiere decir, hermano, que viene el juicio a la iglesia, porque no es nuestro único juicio. Yo empecé a pensar, hermano, ¿qué está pasando con la iglesia? Y él me dice, Señor, a la iglesia le viene juicio. Pero para que ese juicio pueda comenzar, necesita venir el fuego. Porque el fuego te va a reprender. El fuego te va a corregir. El fuego va a borrar esa mala historia que tú marcaste, de pecado, de matar, de mendicidad. No sé si tú me estás entendiendo. ¿Por qué, hermano? Porque el día de hoy, ¿cuántos pastores en adulterio? ¿Cuántos hermanos líderes todos en pecado viven una vida doble? Y el Señor me decía, así no me pueden servir, que no entienden que yo no uso vasos sucios,
Tienen que entender que los vasos que yo uso son vasos para honra, no de deshonra. Los vasos del día de hoy son de deshonra. Mientras tú vivas en pecado, en maldad, eres un vaso de deshonra. Dios no te puede usar. Hay un poder que se está manifestando en tu vida, pero no es el pueblo del Señor. Digo, el poder del Señor es el poder demoníaco. Por eso mucha iglesia ha caído en este engaño. ¿Por qué? Porque hoy los que supuestamente manifiestan viven una vida doble, son inicuos. Inicuos cuyo advenimiento del pueblo de Satanás, son hijos bastardos. Porque esos no son hijos deseados. Por eso Dios, mi hermano, quiere que te conviertas en un hijo deseado. Para eso Dios va a enviarte juicio, va a enviarte fuego. ¿Para qué? Para que te limpie, para que te purifique, para que te transforme, para que te prepare como un verdadero hijo del reino. Por eso Moisés, hermano, cuando Dios lo llamó, el llamado era un llamado de fuego. ¿Por qué? Porque Moisés traía una historia tremenda atrás. Por eso cuando escucha la voz, Moisés quiso dar un paso a ella y tranquilo, tranquilo. Quítate primero las sandalias de tus pies. ¿Por qué? Porque tú vienes arrastrando tú mataste al egipcio. Tú tienes un pasado de adulterio. Y podría decir si Pablo se manifestara, ¿por qué? Porque tu historia es de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de idolatría, de hechicería, de enemistad, de pleito, celos, esa gran lista que siempre le llamó de pecado, de inmundicia. Tú no puedes caminar en el territorio santo de Dios. Por ello, ¿sabes qué? Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es, hermano, para que tú puedas caminar en el camino de Dios, que es de santidad, necesita primero el fuego limpiarte de toda la inmundicia que venimos arrastrando. Ese es el bautismo del fuego, donde tú vas a ser probado, donde tú vas a ser transformado. Si tú te das cuenta, hermano, cuando Jesús llegó a la casa después de haber resucitado, allí estaban ellos y se les apareció el Señor. ¿Y qué pasa a vosotros? Y de repente sopló sobre ellos, les dio del Espíritu. Y hermano, yo me sorprendo de esto. Eso que sopló Jesús fue fuego. Porque ese fuego, hermano, lo llevó a regenerarse. Lo llevó a ser totalmente regenerados. Quiere decir que ese soplo, hermano, trajo juicio sobre sus vidas. Los reprendió de esa vida carnal. Los corrigió de sus inseguridades. Yo te voy a decir algo, hermano. ¿Tienes tu seguridad? Moisés traía muchas inseguridades. Por eso podemos ver cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué? No, Señor, te equivocaste conmigo. Inseguridad. Yo soy tartamudo. Era tartamudo Moisés. Te equivocaste. No, calmado. Yo estaré en tu boca. O sea, Dios ya te le está diciendo, no lo estaba llevando a una seguridad. Moisés tenía inseguridad. Hermano, ¿cuánta inseguridad hay en tu vida? O como Pedro, Señor, es que yo soy ignorante, no sé leer, no sé escribir. Te equivocaste conmigo. Ay, hay gente más estudiada. ¿Por qué no agarras a Gamaliel? A un rabino sabio. Hay otros que son maestros, que son intérpretes, que son gente llena de sabiduría. Juan y yo somos ignorantes, no conocemos letras. Te equivocaste en lo mismo que estaba haciendo Moisés. Hay inseguridades. Pero ese día, hermano, cuando Jesús sopló el fuego, ¿qué crees que pasó? Reprendió esa inseguridad en su vida. Porque tú y yo
ello podemos ver después que el día del Pentecostés que vino el Espíritu Santo una vez más, hermano. Que ellos recibieron más poder, más fuego. Ahora Pedro, hermano, se levantó empoderado del Espíritu. Ahora tenía seguridad, tenía certeza, tenía convicción. Digo, es como dos borrachos. Ahora ya no era él, ahora era el Espíritu Santo. Por eso Pedro les había dicho: y no se preocupen de hablar, que en el momento se les dará lo que tienen que hablar, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de mi Padre que hablará en ustedes. Por eso Pedro ahora ya no tenía inseguridad, ahora con certeza, con seguridad, con convicción, se paró porque sabía que el Espíritu Santo estaba en él, y ahora el Espíritu Santo era el que iba a predicar, iba a enseñar y a realizarlo todo. Pero primero lo llevó a que el fuego, mi hermano, que quitara todas sus inseguridades y nos cambiara y nos transformara y nos regenerara. No sé si me está entendiendo. Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque tú no me puedes servir cuando fuiste un asesino. Tú no me puedes servir cuando eras un mujeriego. Hermano, si vemos que aún después con el Señor cometía rocío, imagínate cuando no conocía al Señor. Moisés era tremendo, hermano. Simplemente usted antes del Señor comer era un gallón, ¿no? Entre el gallinero, ¿no? O también era una gallina entre el gallinero. O sea, usted era un gallo entre gallinas y las gallinas entre gallos. O sea, para que más o menos me entiendan. Imagínate, hermano, que la vida de estos hombres del pasado que traen por Dios, quítate ese calzado. Con ese calzado tú no puedes ir a hacer tu voluntad, porque tú vas a ir en santidad. Tú vas a caminar en santidad. Y con eso no, con tu pasado no. Porque tú vienes arrastrando un pasado lleno de inmundicia. Acuérdate que Dios nos llamó a santidad, no a inmundicia. No, imagínate, venimos de la inmundicia y nos llaman a la inmundicia, ¿de qué sirve? No, fuimos llamados a santidad y a caminar en santidad. O sea, vivir y caminar en santidad diariamente. No sé si tú me entiendes. Por eso, hermano, el bautismo de fuego. ¿Cuánto es? Hermano, si tú no quieres el fuego, tú te estás resistiendo a que Dios te reprenda, te corrija y destruya todas las inseguridades. Te limpie de toda inmundicia. ¿Por qué, hermano? Porque Dios te está llamando a ser testigo. Pero para que tú puedas ser testigo, tú necesitas tener un buen testimonio. Mire, lleve por favor Hechos 1:8. Este versículo te lo dice todo. Mira lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate lo que está diciendo. Un día el Señor me dijo algo, porque te lo voy a decir, me da pena, pero ya es un pasado que Dios me perdonó. Fíjate lo que te voy a decir. Yo voy a estar bromeando. Ese día tomé la decisión, hermano, de retirarme del Señor. Pero era verdadero lo que estaba diciendo yo. ¿Sabes qué, Señor? Ya no quiero nada contigo. Yo no sé si un día en tu vida, hermano, hayas pensado así. Pero yo lo que te voy a decir es serio. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero con nada. Estoy decepcionado, según yo. Mira, te he pedido esto y esto, y yo no veo nada, veo todo lo contrario. ¿Sabes qué? Y te voy a mostrar con hechos que no quiero nada contigo. Hermano, después de años sin masturbarme, me masturbé ese día, diciendo a Dios: esta es la señal que no quiero nada contigo. Llorando, hermano.
Es serio lo que está haciendo Dios. Y estaba llorando y me quedé dormido. Es para decirte este versículo. Ya me sentía bien mal. Y me quedé dormido después de llorar. ¿Cuántos han llorado y después de llorar se quedan dormidos? Hermano, a las 4 de la mañana yo estaba sensible porque sentí que alguien se sentó a mi lado. De este lado se sentó. Y yo sentí porque yo tenía una esponja así. No un colchón, era una esponja porque las camas tan chiquitas, una esponja de hueso. Y sentí cuando se subió. Y sentí que 3 veces me acariciaron la rodilla izquierda. Hermano, tú no sabes lo que pasó ahí. El Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Me levanté, hermano, a ir a la oración con un poder que ni te imaginas. Ese desánimo que traía sin fuerza y nada, hermano, me levanté con un poder de seguir adelante. Le pedí perdón a Dios por haber pensado eso negativo. Y me dijo el Señor, le dije yo, Señor, oye Señor, pero es que yo pequé, ¿cómo que me bautiza? Yo te pedí el bautismo, ayuné medio año para que me bautizara. Y me dijo el Señor, te dije que no te lo iba a dar por obra, el ayuno es obra. Yo te voy a dar mi espíritu por fe. ¿Sí me entiendes? Y yo puedo renegar desde esto, lo otro, y ¿saben qué? Me bautizó. Y me dijo, Señor, ¿sabes por qué te bauticé? Aún después de haber pecado. Te di mi espíritu para que te cambie y te transforme. Porque es el poder que te va a llevar a cumplir mis demandas. Es el poder que te va a convertir en un buen testimonio. Para que tú puedas ser un testigo mío. Porque teniendo tú un testimonio pésimo, tú no puedes ser testigo mío. Cuando Dios llamó a Moisés, hermano, lo estaba llamando para que fuera como testigo de Dios y impartiera su palabra al pueblo de Israel. Para que llevara el mensaje. No sé si me hace sentido. Por eso Moisés tenía que trabajar con el fuego, hermano. Porque, hermano, Dios quería limpiarlo, quería purificarlo de su pasado, de esa mala historia de pecado. Tú y yo, hermano, venimos arrastrando una historia pésima del pecado. Que a veces nomás pedimos perdón, nomás por pedirlo. Cuando el Espíritu Santo viene, Él nos lleva al verdadero arrepentimiento. Porque Él nos enseña cómo pedirle perdón a Dios de la forma que nos pueda conceder el perdón. No sé si tú me entiendes, por eso es la palabra, para que Él les conceda el don del verdadero arrepentimiento. Porque nadie lo quiere, ni del que corre, sino del que vaya al Señor. Hermano, cuando tú te arrepientes verdaderamente con el poder de Dios, tú sientes dolor del perdón que estás pidiendo. Te sientes miserable. El Espíritu Santo te da el poder de pedir el perdón a Dios correctamente. Porque muchos hermanos pedimos perdón buenamente. El Espíritu Santo te da el poder de pedir perdón con el corazón. Por eso, hermanos, hace mucho tiempo le decía yo que había un pastor que pecó, cayó. Y le pedía perdón a Dios, Dios no quiso perdonarlo. Yo un día le dije a un pastor, digo, hermano, ¿por qué te encuentras en la Biblia? No, es que sabes que Dios no va a ser como tú crees, como tú piensas. Porque tú eres alguien que está razonando la palabra. No es lo que tú razones, no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees. Dios le está dando la lección a ese pastor. Tú no lo has entendido. Porque ahora tú crees que lo va a hacer porque así dice la palabra.
Tú me estás diciendo que dice, porque Pedro dijo, Señor, ¿a cuántas le debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces, siempre, o sea, siempre. Si Dios dijo eso, ¿cómo que no lo va a perdonar? Si la palabra de Dios dice, pedid luego y estemos a cuenta. Tú me estás hablando de una forma fundamental, pero tú no estás recibiendo revelación. Por eso mucha gente, hermanos, se pierde porque se vuelven fundamentales. No sé si me entiendes. Si tú te ves de una forma fundamental, te vas a perder. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Yo no necesito del Espíritu Santo. El Espíritu me revela la palabra. Yo necesito el Espíritu Santo. Y lo que trato de decir, hermano, que Dios no lo perdonó y no lo perdonó, y él lloraba por el perdón, y un día cayó hasta el fondo. Y cuando menos se esperó, Dios lo perdonó y Dios lo levantó. Pero te voy a decir algo. Cuando Dios lo llevó en el poder del Espíritu a pedir perdón, él sintió el dolor del pecado. Y sintió un poder tan tremendo, hermano, que lo llevó a pedir perdón genuinamente. Dios le concedió el don del verdadero arrepentimiento. Y cuando él se arrepintió genuinamente, fue levantado por Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué, hermano? Porque a veces nosotros pecamos deliberadamente, perdemos la sensibilidad del temor a pecar y se nos ha vuelto una costumbre. Cuando Dios dice arrepentido, pero dice, pero convertido, hermano, ¿cuánto tiempo tienes tú ya en el camino del Señor y no te has convertido? Estás en la iglesia, pero no estás convertido. Si pides perdón cada vez que pecas, pero no te has convertido. Y ese tiempo, hermano, ya se te hizo una costumbre. Ya pequé, perdón, Señor, y ya es una costumbre. Un día, Dios me dijo, cuando tú me pidas perdón y sientas paz en tu corazón, es una señal de que te perdonaron. Pero cuando tú pides perdón y te sientes mal, no te perdona. A veces Dios nos da lecciones, Señor, para valorizar. No sé si tú me entiendes. En sí, hermano, Dios lo que quiere es que te conviertas. Pero para poderte convertir, necesitas el bautismo de fuego. Tu llamado es de fuego. Y el fuego va a traer juicio a tu vida. Va a traer corrección. Va a traer transformación. Va a traer una purificación de adentro hacia afuera. Por eso Dios, hermano, le decía a los fariseos, Mateo 23, 25 al 28. Mira lo que dice. Porque muchas veces nosotros nos limpiamos por fuera y nos presentamos como limpios por fuera. Nos mostramos justos, pero como no nos ven nuestras fechorías en oculto, nos mostramos justos ante los hombres. Hermano, ¿entienden ustedes? Por eso yo te voy a decir esto importante. Un día me dijo un personaje, ¿sabes qué? ¿Cómo me hubiera gustado a mí haber pecado? Pero desgraciadamente me tocó pecar. Todos se dieron cuenta de mi adulterio. Y más cuando se lo escuchaban uno y lo divulgaban por aquí, lo divulgaban por acá, y le hacía una gran nube de que se dieron cuenta de mi pecado perdure. Pero quiero decirte esto, pero yo te puedo asegurar que el 95% de la iglesia peca ocultamente. Y esos que pecan ocultamente son los que me señalan. Por eso Jesús dijo, que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Por qué no le arrojaban a la mujer que supuestamente había adulterado? ¿Por qué la tiraban al suelo? ¿Por qué no la pegaban a la mujer? Porque esa palabra que le dijo Jesús
les pegó, los desnudó. Porque si le hubieran lanzado unos hipócritas, hermano, yo te aseguro que tú pecas en un culto. Y hay veces mira a alguien que pecó públicamente y lo señalas. Por eso Dios, hermano, no nos dio el espíritu para andar buscando. Dice la palabra, tú que juzgas, haz lo mismo. El que estás juzgando. Por eso no es bueno juzgar a nadie. Por eso mi mirada debe ser en el autor y consumador. ¿Sí me entienden lo que está diciendo? Porque si yo me rijo de acuerdo a como tú te riges, el día que falle el reporte allá afuera. Tu mirada está en el autor y consumador. Él no te va a fallar, Él es perfecto. ¿Sí me entienden? Pero a mí llamó mucho la atención. Por eso yo te digo, hermano, ¿cuántos pecados cometes en el mundo? La Escritura dice, el que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la palabra de Dios no se entiende. El que diga que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y la palabra lo da a usted. Mientras estemos en este cuerpo, poseemos una vieja naturaleza de pecado de la cual proceden las concupiscencias. ¿O no? A lo mejor ya no practicamos bueno, yo me refiero a los que ya saben el llamado, que se están guardando, que cada día hacen la lucha de llevar la cruz. Todavía traídos de rocío por ahí, pero Dios ya está trabajando. No sé si me entienden. Por eso, hermano, el Señor me dijo, es tiempo de que ustedes anhelen el fuego, el bautismo del Espíritu de fuego. Anhélalo, deséalo. ¿Para qué, hermano? Para que haga esto. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿qué dice? Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos, dice, de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea ¿qué? Limpio. Hay de vosotros, escriben fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Dice, toda inmundicia. Y mira lo que dice el 28. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Por eso, hermano, Dios quiere bautizarte en fuego, para limpiarte, para purificarte, para cambiarte, para transformarte y convertirte en un verdadero testigo. Cuando ya haga Dios esto, te va a enviar, hermano, con la gente que te conoce en tu pasado. No, Señor, ahí no envíe, envíame para acá, envíame para allá, donde no me conocen. No. Moisés, ¿a dónde fue enviado? De donde huyó. ¿Sí me entiendes? Él no quería ir allá. Además conocían su pasado. Tenían miedo porque había matado al egipcio, además Faraón ya luchaba contra él. Pero primero lo purificó. Primero trabajó con él. Lo convirtió en un verdadero testigo. Lo convirtió en alguien, hermano, que iba a guardar su integridad delante de Dios como Job. Dios sabía que ahora ya no iba a fallar Moisés. Ahora Moisés, cuando fue enviado, era un verdadero testigo. Por eso Dios lo respaldó poderosamente. No hubo profeta como ese hombre. Y fue portador de la gloria de Dios y la manifestó. Y el Señor me dijo, ustedes van a ser también portadores de la gloria, pero de la postrera, de lo más poderoso.
vino el bautismo del fuego. Porque de Jesús para acá comenzó la gloria postrera. A nosotros nos va a tocar lo más poderoso de esta gloria. Y lo más poderoso a nuestra generación subsiguiente, y habla de los hijos y de los nietos. Hermano, por eso Dios quiere convertirte a ti en un buen cristiano, en una persona cambiada, formada, santa, donde Dios pueda confiar plenamente en ti, como lo hizo en Moisés, como lo hizo en todos aquellos grandes hombres. Porque tienes que entender, hermano, que cuando viene el fuego sobre tu vida, viene una pasión de leer la Escritura, de ayunar, de buscar la presencia. Tú puedes ver a Moisés, hermano, después de ese encuentro. Ayunaba, tenía interés por la palabra, tenía interés de buscar la presencia. Allá, hermano, él renunció a la riqueza, renunció a ser rey de Faraón, a renunciar al palacio, a todo. Y él se mantuvo viendo como alguien simple. Renunció a todo. Por eso, cuando el fuego viene, te sumerge la Escritura, te sumerge a anhelar y desear su presencia. Ya no te va a importar lo del mundo, porque el fuego es lo que viene a hacer en tu vida: a traer juicio, a traer reprensión, a traer corrección. Hermano, hasta aquí le dejo. El domingo te voy a impartir lo demás, porque voy a hablar más profundo de esto. Pero ¿sabes qué, hermano? Tú necesitas primero el fuego, porque el fuego te va a apasionar de buscar. Va a haber una pasión. Hermano, Jesús fue bautizado también en fuego. Por eso Jesús andaba apasionado por lo de Dios, apasionado de hacer la voluntad de su Padre. Por eso, hermano, necesitamos el fuego. Yo te voy a decir algo. Póngase en su recipiente. Si tú anhelas el fuego, hermano, hoy, pero anhélalo con tu corazón, hoy Dios te va a bautizar con fuego. Te voy a decir algo. Él me dijo: yo no los he bautizado con fuego. Por eso no hay paz. Algunos han provocado fuego, pero otra cosa es que yo te dé el bautismo de fuego. ¿Sí lo entiendes?